La semana pasada conocimos una denuncia de acoso sexual en el medio de comunicación Caracol Televisión. Según lo que informó esa empresa, esa compañía, pues 2 personas, presentadores periodistas, fueron denunciados por algunas mujeres al interior del canal por prácticas que tienen que ver con acoso sexual. Esto generó, por supuesto, una cadena por parte de muchas mujeres que trabajamos en los medios de comunicación, una cadena de rechazo, por supuesto, estas denuncias, pero también se sumaron a contar otros casos que se han presentado durante años en estas empresas, en los medios de comunicación de Colombia por parte de personas muy poderosas al interior de estas instituciones que pues están cometiendo estos abuso de poder, si se quiere, si se puede decir así, y pues estarían también involucrados muchos más nombres en estos temas o en estos casos de acoso sexual. Y esto se suma a lo que hablábamos también, Mariana, el viernes, que tiene que ver con este proceso que se está llevando alrededor del señor Holman Morris, gerente de RTBC, el Sistema de Medios Públicos de Colombia, quien llevó a juicio a una de las personas que en el año 2019 lo acusó a él también de presunto acoso sexual. Y pues lo que nadie entiende es que la víctima o pues la persona que denuncia el acoso sexual es la que ahora está sometida a un juicio, pues porque él la demandó por injuria y calumnia. De eso es lo que les vamos a hablar hoy aquí en De Frente. Ya tenemos conectadas a unas invitadas muy especiales que nos van a ayudar a entender un poco de qué va esto del acoso sexual, pero también pues contarles lo que se viene y esta campaña que se está haciendo para que más mujeres denuncien, cuenten sus casos y esto se lleve a la justicia. Laura, porque lo importante es que haya justicia y que haya también reparación para las víctimas. Es muy difícil uno como mujer pues poder contar con nombres, porque también la gente exige nombres, que pues quiénes son sus acosadores, sus abusadores, y también es muy difícil denunciarlos, pues porque precisamente no pasa nada y siempre digamos que terminamos revictimizadas las mujeres que nos atrevemos a contar este tipo de cosas. Totalmente, Paola. Creo que el problema más grande alrededor de este tipo de casos, de este tipo de denuncias, es el miedo que tienen las víctimas de hablar por estar debajo de ese reflector de ser pues la víctima, y muchas personas no entienden realmente lo que tienen que pasar para tener la valentía de hablar acerca de esto, porque pues no quieren quedar con la etiqueta de la mujer, en la mayoría de los casos, que fue acosada sexualmente, ¿no? En este caso, pues, empieza esta denuncia contra 2 periodistas, presentadores de Caracol Televisión, digamos que las típicas vacas sagradas intocables de los medios de comunicación, porque son personas con una trayectoria bastante larga, importante, lo podemos decir de esa forma, gente muy reconocida, y las denuncias giran alrededor, en su mayoría, de periodistas que en el momento en el que suceden estos eventos eran o practicantes o periodistas jóvenes que estaban recién llegadas a los medios, ¿no? Esto gira alrededor de Caracol Televisión principalmente, pero la Fiscalía abre investigación contra Caracol Televisión y también pues alrededor de otros medios de comunicación. Habilitó un correo electrónico para que se puedan enviar este tipo de denuncias. El correo es denuncia.acoso@fiscalia.gov.co para recibir cualquier información o denuncias de este tipo. Acá tengo el comunicado, no sé si tenemos la foto o si lo leemos. Sí, ahí está el comunicado. Veámoslo, por favor, el comunicado de la Fiscalía. Que ahí es donde la Fiscalía también especifica que le abre, digamos que reabre el caso. No, esa es la carta. De Holman Morris y RTBC. ¿Esa es la carta? El comunicado de la Fiscalía, que toma 2 decisiones importantes. Ahí está el comunicado. Sobre el correo y sobre Holman. Así es. Entonces ahí ya vemos que la Fiscalía habla de que habilita el correo que les estaba contando específicamente para garantizar pues la protección y todas las garantías a las víctimas, y abre la investigación respecto a las denuncias reveladas por la mencionada cadena de televisión. Bueno, eso es Caracol.
Asimismo, la fiscal general de la Nación varió la asignación del conocimiento de la acusación que cursa por injuria y calumnia contra la señora Lina Marcela Castillo Nisperusa, que es la expareja de Holman Morris. No es la expareja. ¿No es la expareja? No son expareja. No, es una ex colaboradora. Ex colaboradora. Sí, ella trabajó También un tiempo acoso en la laboral. oficina de Holman, Ajá. pero no es Cuando era expareja. concejal. Así es. Sí. Bueno, y pues sí, así es como reabre esta investigación que, como tú nos comentabas, Paola, pues Holman Morris fue el que la termina denunciando a ella por injuria y calumnia a raíz de las acusaciones que ella interpuso en contra de Holman Morris. Entonces era como este caso en el que ya se había investigado, estaba confirmado que pues prácticamente Holman Morris sí incurrió en este tipo de abusos, pero él decide seguir con el caso y digamos que devolverle la denuncia y denunciarla por injuria y calumnia, y pues se reabre nuevamente y ya vamos a ver qué sucede con este caso. Sí, justamente ya en unos minutos vamos a ampliar pues lo que significa este caso, lo que pasó con este caso, con Diana Salinas, quien es nuestra colega y directora de Cuestión Pública, ya está conectada con nosotros aquí en De Frente, porque es bien importante hablar de esto, pero muy pues importante también poner sobre la mesa que la Fiscalía pues ya esté tomando cartas en el asunto. Celebramos que eso esté pasando y pues también celebramos que desde los medios de comunicación, las propias empresas también se tomen medidas, aunque esto pues viene pasando, ya lo decíamos, desde hace muchísimo tiempo. Y no se entiende por qué hasta ahora, bueno, seguramente tendrá una explicación la empresa Caracol Televisión sobre por qué hasta ahora se están tomando en serio estas denuncias. De todas formas, sí es importante, Julián, que ya haya decisiones y que la empresa misma sea la que comunique pues que esto está pasando al interior de sus compañías. Sí, realmente es muy preocupante. Aquí Julián Morales hacía un comentario que me parece muy pertinente y es la sensación que tienen muchas personas en Colombia, y es que caras vemos, corazones no sabemos. Conozco mucha gente consternada por los dos personajes que presuntamente serían los responsables de estos actos, dos caras muy visibles de Caracol Televisión, del sistema informativo, y que realmente muchas personas aún todavía se cuestionan si realmente son ellos los que pues protagonizaron estos hechos. Muchas amas de casa que pues están pendientes de ese noticiero de las 7 pudieron ver varios personajes que no han vuelto a salir en este sistema informativo, que conocieron, como bien dice Paola, esto por redes sociales, por rumores y demás, porque realmente así yo lo comparo, la verdad, sistemáticamente con lo de Epstein con Pastrana. Está pasando con eso, o sea, realmente hay un pacto del silencio frente a lo que está sucediendo, pero en redes sociales sí han salido múltiples denuncias, no solo de Caracol, no solo de RTBC, sino de otros medios de comunicación, incluso de cuando varios de estos periodistas han sido pues profesores en universidades, cuando han estado en otros espacios, y realmente pues hay un silencio absoluto que lo que deja son más dudas sobre el papel que están jugando los medios, y sobre todo también pues a respuestas que han dado sus mismos compañeros en diferentes espacios informativos. Hoy escuchaba a Néstor Morales hablando de que eran dos personas muy cercanas a él, que eran dos personas Néstor que Morales, director mucho de Blue Radio, ¿no? de Blue Radio, de Caracol, De o sea, Caracol Sí, de la Televisión. casa. realmente también escuchaba al señor Juan Roberto Vargas Que también este fin de habló. semana también en Blue Radio, hablando de esto, que están del lado de las víctimas. Pues yo creo que aquí nos deja algo muy claro, y es que si no hubiera pruebas tan contundentes como las que pues están sobre la mesa, realmente esto no hubiera pasado, porque esta no es una situación de ahorita, esto no es una situación que se haya producido pues recientemente, sino que es sistemático en los medios de comunicación y que hoy tiene a todo el mundo, porque no solo es aquí en Colombia, sino hemos visto en Argentina, en el país de España, bueno, en diferentes medios de comunicación hablando del Me Too de Colombia. De Colombia. Yo sí Sí. creo que ahí hay un vacío, ¿no? O sea, como que siento que sí está, o sea, el comunicado y lo que dice Juan Roberto es: estamos siendo transparentes, estamos exponiendo este caso, esto que está sucediendo, pero yo sí creo que es una exposición a medias, ¿no? Creo que quedan esas dudas allí de quiénes son realmente los victimarios. Ellos dicen: vamos a proteger a las familias y por eso no revelamos los nombres, pero queda un poco la duda de eso, quiénes son
opinión, porque lo que yo vi el fin de semana también es que al no revelar quiénes son los acusados, los señalados, se están acusando a otras personas del mismo medio que poco o nada puede que tengan que ver, ¿no? Sí. Y eso también resulta muy problemático porque deja entonces una ventana muy abierta para la especulación, para los señalamientos, ahí sí los falsos señalamientos. Y lo otro que a mí me genera mucha intriga o mucha duda es, claro, sale este comunicado que no sale firmado por ningún directivo de Caracol Televisión, pero además sale Juan Roberto digamos, como a pronunciarse en Blue Radio, pero no hay ni una mención de este tema en el noticiero. Entonces tú tomas un espacio que es claramente muchísimo más pequeño en audiencia, en alcance, cuando te estás diciendo estamos siendo transparentes y queremos hacer esto público, pero hacerlo público también implicaría hablarlo en el noticiero, que claro, tiene mayor alcance, mayor audiencia, y pues en realidad es el espacio correcto para hablarlo siendo la empresa involucrada, ¿no? Claro. Entonces yo sí creo que hay muchos vacíos y muchas dudas sobre este comunicado y sobre cómo se está tratando la situación. Y cuando pasó lo de RPS, lo hicieron público en todo lado. Sí, y además que también porque tocaba hacerlo, pero en lo de Caracol sí callado los otros medios también, ¿no? Bueno, y además lo que decíamos es que este tema también ha generado pues una ola de denuncias, de una cadena de denuncias por parte de otras periodistas, otras mujeres que trabajan en medios de comunicación que han dicho, a mí también me pasó, yo también fui víctima de acoso sexual, y por eso, de eso vamos hoy a hablar aquí en De Frente, porque el acoso sexual definitivamente es una red flag. Ustedes estaban mencionando las declaraciones del señor Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, sobre estas denuncias que se conocieron la semana pasada por presunto acoso sexual en esa empresa de comunicación de Colombia, en esa empresa de medios de Colombia. Veamos qué fue lo que dijo el señor Juan Roberto Vargas. Me estoy refiriendo al muy doloroso episodio que Caracol Televisión decidió poner ante la opinión pública a través de un comunicado sobre denuncias de acoso sexual contra 2 presentadores y periodistas. Denuncias presentadas por personas, mujeres que trabajan en esta compañía. Para Caracol es un hecho doloroso. Para mí como director es un hecho triste. Pero también es un hecho donde se tiene que demostrar la determinación, la decencia y el rigor. Como bien lo decíamos en el comunicado del pasado viernes, ante estas denuncias se tomaron las medidas de rigor que implican unos protocolos laborales y legales muy estrictos, muy rigurosos, en los que aquí no hay duda de que Noticias Caracol, Caracol Televisión y todas las compañías que hacen parte de esta empresa tomarán las decisiones que haya que tomar. Pero lo más importante es que estamos del lado de las víctimas. Estamos del lado de sus familias, y por eso mismo Caracol Televisión decidió hacer público eso. A nosotros aquí en Caracol, las directivas, y nosotros lo tenemos como impronta, nos han enseñado que lo más importante es la transparencia, el rigor y la dignidad, y por eso mismo hemos decidido todos aquí al unísono, directivos y demás empleados, tomar este caso para cortarlo de raíz, para tomar decisiones con todo el rigor y con toda la severidad, pero también observando las plenas garantías de todos, especialmente de las víctimas. Aquí no somos jueces, pero tampoco somos espectadores, y por eso hemos hecho lo que hemos hecho aquí en esta compañía, de poner esta denuncia, un tema que, como ustedes lo han visto, es tendencia en todas las redes digitales, porque hay gente que hoy está contando, está poniendo el dedo sobre la llaga y está diciendo hay que afrontar este tema. Aquí no vamos a hacer cosas indebidas, pero sí vamos a hacer cosas tomando las decisiones correctas. Y por eso hoy hemos querido arrancar este espacio diciendo esto con esta contundencia y con esta firmeza. Creo que es la misma firmeza y la misma contundencia que a todos nos han enseñado en nuestra casa, que los temas, por dolorosos que sea, hay que asumirlos, hay que afrontarlos y hay que buscarles salida y solución, y hay que tomar medidas. Bueno, ahí están las declaraciones del director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas. Muy tarde llegaron estas declaraciones, según dicen
muchos. Y quiero saludar a esta hora ya mismo a nuestras invitadas para que hablemos entonces de este tema del acoso sexual en los medios de comunicación de Colombia. Está con nosotros Leisa Puentes, ella es neuropsicóloga y también sexóloga clínica. Doctora Leisa, gracias por conectarse hasta ahora con De Frente. Paola, hola, buenos días a todas y aquí muy pendiente de este tema que es tan importante, poder poner en contexto para que la gente comprenda la profundidad y la gravedad de lo que está pasando. Claro que sí, muchas gracias, doctora Leisa. También se conecta a esta hora Catalina Botero, ella es periodista y una de las personas que está liderando en este momento la iniciativa Yo Te Creo, Colega, pues con la que se está buscando justamente recibir muchas denuncias o otras denuncias de mujeres que también han sido víctimas de acoso sexual en los medios de comunicación. Catalina, buenos días, gracias por este espacio. Paola, muchísimas gracias a ti por el espacio y también gracias a toda la audiencia que se conecta a esta hora. Y finalmente nos acompaña Diana Salinas, periodista también, colega y directora de Cuestión Pública. Diana, ustedes han estado muy pendientes del caso de Holman Morris y de la señora Lina, que pues es víctima de presunto acoso sexual por parte del gerente de RTBC, pero que hoy está enfrentando un juicio, ella como víctima, por injuria y calumnia. Gracias, Diana, también por conectarte hasta ahora con nosotros aquí en De Frente. Vale, muchas gracias por la invitación, Paola, y saludo a todas las que están aquí. Gracias también por apoyar este momento tan importante. Sí, justamente, Diana, es un momento muy importante, pues porque creo, pues en mi caso, pues porque yo también soy periodista y he trabajado en muchos medios de comunicación, nunca antes habíamos visto que el acoso sexual pues se volviera un tema de la agenda pública y que pues habláramos o pudiéramos hablar de esto, digamos, con libertad y también mostrando pues la indignación que esto nos genera, pues porque nunca ha pasado nada, lo decíamos ya, la justicia no ha actuado y siempre terminamos las víctimas revictimizadas porque o no nos creen o porque nos piden nombres y es muy difícil denunciar o porque definitivamente no tenemos claro en qué consiste el acoso sexual. Y quiero empezar con eso, con Leisa, la doctora, la sexóloga que nos acompaña a esta hora, para que podamos entender un poco ese contexto. ¿Cómo puede uno explicar qué es el acoso sexual? ¿Cuándo se está cometiendo una práctica de acoso sexual contra una mujer, doctora? Bueno, lo vamos a poner en definiciones muy elementales para que quede absolutamente claro. El acoso sexual es cuando alguien hace comentarios sexualizados sobre tu cuerpo, sobre tu intimidad y tu sexualidad, pero aquí viene algo muy importante, sin tener un vínculo que le permita esta confianza o sin que tú hayas dado permiso. Esto incluye desde un piropo hasta un manoseo. Y algo que es muy importante es que el acoso sexual no requiere la intención explícita del acosador de dañar, que es a veces en lo que ellos se defienden. Lo que define el acoso es la víctima que se sienta incómoda, avergonzada o con vergüenza de denunciar. Y esta distinción es clave porque el acosador siempre va a minimizar su conducta. Justamente teniendo en cuenta pues esta definición que usted nos da, doctora Leisa, pues quiero seguir con Catalina Botero, pues porque muchas de las denuncias que ustedes han recibido después de que se conoció pues todo este caso de Caracol tienen que ver con esto que está mencionando la sexóloga y además pues a usted también le pasó, Catalina, en su momento pues usted también trabajó en Caracol Televisión y fue víctima de estos comportamientos por parte de sus compañeros. Bueno, Paola, como menciona la sexóloga, precisamente todo lo que está pasando corresponden a un montón de patrones que ella describía anteriormente. Hemos recibido en menos de 24, 40 horas, más de 50 denuncias de diferentes medios de comunicación, no solo de Caracol Televisión.
Y en cuanto a mi caso, también corresponde a este tipo de prácticas. Y es un patrón que se sigue repitiendo. Mira, yo desde que tengo 15 años, que inicié en la televisión, tuve que enfrentarme al acoso. Tuve que enfrentarme a comentarios, también a condicionalidades que le pone ese superior a uno para poder ingresar a los medios, para poder cumplir sus sueños. Entonces es una práctica que sin duda genera un temor en la víctima de denunciar, de ser expuesta, de que no te crean. Entonces hemos evidenciado también en todas estas denuncias que hemos recibido a través del correo yoTeCreoColega@gmail.com, hemos evidenciado un patrón que marca sin duda un hito en todo lo que estamos viviendo en este momento. El patrón es manoseos o tocamientos, también hemos evidenciado besos a la fuerza, hemos evidenciado estos comentarios abruptos y además comentarios en redes sociales. Entonces yo creo que también es una alerta que se enciende en los medios de comunicación, como tú le decías ahora, es algo que no se ha hablado nunca, o que si se habla, se denuncia, pues prácticamente hemos tenido en algunos casos que expulsan a las personas que denuncian de este medio de comunicación. Entonces no es solo el agresor, también es quien omite estas denuncias y quien ha permitido por muchos años, porque mira que yo en uno de los testimonios que publiqué evidenciamos que son casi 25 años de omisión de estos casos. Sí, y justamente voy ahora con Diana Salinas. ¿Cómo se entiende, Diana, que pues de víctima pase uno a ser el juzgado? Porque en el caso de Holman Morris y lo que está pasando con el gerente de RTBC, pues él termina llevando a esta persona, a Lina, ¿cómo es el apellido de Lina? Castillo, a un juicio por injuria y calumnia, y es ella la que ahora está respondiendo. ¿Cómo se entiende, Diana, que pues uno pues teniendo que pasar por un tema de acoso sexual, después tenga que enfrentar un juicio porque su acosador lo denuncia por injuria y calumnia? Diana, activemos el micrófono, por favor, porque no te escuchamos. Ya, aquí es muy importante resaltar que la estrategia de Holman Morris para defenderse ha sido el acoso judicial. Todas las víctimas y todas las personas que se atrevieron a contar la historia que habían vivido con él, después resultaron con una denuncia por injuria y calumnia en la fiscalía. Entonces, ¿esto qué significó? Que en el caso de Lina, es el caso que ha ido más lejos, pero Lina no es la única. Entonces, Lina, cuando vio que la expareja de Holman Morris se atrevió a contar su caso ante medios de comunicación, esto también la alentó a ella para contar su historia. Esto, que es una denuncia pública, que es una denuncia que no ha pasado por fiscalía o por algún ente judicial, se le llama en el argot feminista como escrache feminista. Y es decir, ¿por qué nos lleva a las mujeres a hablar públicamente del caso en el que nos hemos sentido o hemos vivido algún tipo de agresión sexual? Porque efectivamente en la justicia lo que vemos es que hay más del 90% de impunidad cuando esto se denuncia. Hay revictimización, hace falta tener los enfoques de género, y las altas cortes reconocieron que teníamos derecho a contar nuestras historias en medios de comunicación. Eso hace parte de nuestros testimonios. Entonces, ¿qué pasa con Lina? Lina, esta denuncia por injuria y calumnia por parte de Holman Morris avanza, pero hay un caso, hay algo ahí aberrante, y es que Lina se rectificó en el mismo medio donde sacó las denuncias. Entonces, ¿qué pasó? Que en lo que vimos en la audiencia de la semana pasada es que Lina insiste junto con su abogada Ana Bejarano en que la retractación ya está hecha, y la defensa de Holman Morris más Holman Morris presentándose como víctima de Lina Castillo insisten en ir a juicio porque la retractación no está hecha. Es decir, es un caso de rectificación uno tras otro en la que en este momento
Judicialmente Lina está en juicio. Entonces, un poco lo que salimos, tanto Cuestión Pública como las 102 mujeres que ya firman el comunicado para la Fiscalía y que ya tiene un cambio de fiscal, ya tiene un enfoque de género, eso es lo que nos avisaron hace pocos minutos, es que justamente pues no puede seguir este caso porque claramente necesitamos apoyar a que tenga un proceso mínimamente justo, ¿sí? Y por esto salió la carta con todas estas mujeres y con todas que somos periodistas, que somos artistas, escritoras, y salió en el ínterin del caso de Caracol, ¿no? En el que también apoyamos a todas las mujeres que quieran contar su historia porque, y esto es importante que lo sepan todas las mujeres, tenemos derecho al escrache feminista. La Corte así nos lo ha reconocido en jurisprudencia, ¿no? Sí, ahí estamos viendo justamente, Diana, esa carta que usted nos menciona, que ya está firmada por más de 100 periodistas, en donde se está pidiendo pues que se acabe con este pacto de silencio también con respecto al caso del señor Holman Morris y Lina Castillo. Pero justamente estoy viendo, Mariana, un comentario que nos hacen a esta hora aquí en nuestro chat de YouTube. Muchas gracias a todas las personas que se están conectando y que opinan y preguntan. Y una persona nos dice, bueno, ¿por qué están hablando de Holman? Luego no estaban mencionando lo de Caracol. Mariana, ¿estamos cometiendo un error al mezclar las dos cosas, o sí es importante que pongamos sobre la mesa los dos temas, pues porque aquí estamos hablando de acoso sexual? Sí, yo creo que esa es una pregunta que es recurrente porque a veces pareciera que las afinidades o el rechazo al acoso estuviera también muy ligado al espectro político con el que somos afines, ¿no? Y creo que lo que está poniendo de manifiesto las noticias recientes es que el acoso sexual, incluso el abuso o el acto sexual violento, que también es algo que se registra en muchas de las denuncias, es algo que corresponde más allá del espectro político o de las afinidades políticas e incluso de los formatos o los medios de comunicación. Como nos venía contando Catalina, pues han recibido más de 50 denuncias de diferentes medios de comunicación, y lo que ponen de manifiesto ambos casos, tanto el de Holman como estas denuncias pues de Caracol, es que han sido años o han sido diferentes episodios en los que estas personas poderosas, estos hombres poderosos de los medios terminan siendo intocables. Por un lado, pues lo que estamos viendo es que hasta ahora, digamos que se manifiesta públicamente algo que se había o que se susurraba en los pasillos de muchos medios de comunicación, o que incluso podía llegar a denunciarse, pero no pasaba nada. Y por el otro, el caso de Holman Morris, y es que cuando se hace la denuncia, pues es la víctima quien termina siendo señalada. Entonces es importante que pongamos de manifiesto estos casos para ver esos contrastes, ¿no? El temor, por un lado, a denunciar, y lo que implica también muchas veces para la víctima hacer visibles estas denuncias. Yo, en esa misma línea de esto que venimos hablando, de lo que acaba de decir Diana Salinas, quisiera preguntarle a Catalina por algo que también preguntan aquí en el chat, y por algo que yo creo que ha sido la constante en estos días que sale este comunicado, y es dónde están los nombres, ¿no? ¿Por qué no salen los nombres? ¿Quiénes son? Queremos saber quiénes son, y un poco le endilgan una responsabilidad también a estas nuevas denunciantes a decir con nombre claro quiénes han sido sus acosadores o abusadores. Yo quisiera, Catalina, que nos contaras un poco qué han notado ustedes en estas denuncias, por qué este temor, o por qué no se debería incluso pedirle a las víctimas o reclamarle a las víctimas que señalen abiertamente a sus acusadores, porque hay unas implicaciones claramente cuando eso se hace, ¿no? ¿Qué han notado ustedes, o uno qué puede responder a estas exigencias que hacen? Bueno, la respuesta es muy sencilla, es que
en este momento por temas legales no podemos decir los nombres. Tampoco creo que nos corresponda a nosotros meternos en esos líos legales cuando también la justicia es demasiado blandita para las víctimas. Entonces yo creo que hay que seguir todos los conductos para que de verdad las investigaciones logren avanzar de manera correcta, no entorpecer esas investigaciones. Y yo entiendo, hay mucha gente que quiere poner en el escarnio público a las personas que por años han acosado y también a los que los han protegido, pero aquí en la justicia colombiana, de verdad, las víctimas a veces tenemos más que perder que ganar. Entonces, pues yo desde el momento uno que tomo la decisión de poner el primer trino, que te confieso, no pensé que fuera a tener la acogida que tuvo. Yo digo, yo no me voy a meter en el tema de mencionar los nombres, porque quien debe dar los nombres es Caracol Televisión y la Fiscalía General de la Nación cuando se tomen las decisiones pertinentes. Juan Roberto, tengo que decirlo, valoro demasiado que haya puesto la cara para este tipo de temas, porque en la mayoría de medios de comunicación no se hace. Menciona que se van a tomar las decisiones pertinentes. Ojo, es un comunicado tardío, muy tardío, porque mira que yo he dicho que hay casos de hace 25 años que imposible que no se conocieran. Entonces, cuando se tomen las decisiones pertinentes, seguro la empresa tendrá que decir con nombre y apellido quiénes son los que se retiran de la empresa. Y siento que ellos deben asumir esa responsabilidad, no nosotras como víctimas. Nosotros todas las denuncias vamos a pasarlas no solo a las autoridades pertinentes, tenemos también un equipo jurídico que se sumó a esta causa y que precisamente nos va a ayudar a evaluar caso por caso para darle el manejo necesario a la información, porque es muy delicada la información que estamos recibiendo, los nombres que estamos recibiendo no solo son 2 nombres. Entonces yo creo que son las autoridades las que deben dar los nombres y la empresa como tal cuando se tomen las acciones pertinentes, porque las víctimas en ese momento tenemos ya la carga de todo lo que debemos asumir como víctimas, una carga más jurídica al mencionar los nombres. Yo creo que en este momento, o por lo menos yo no estoy dispuesta a asumirla y por eso no he dado los nombres. Bueno, muchas gracias por esa respuesta. Tengo una pregunta para Leisa Puentes, nuestra sexóloga invitada el día de hoy, y es, bueno, Leisa, estoy viendo los comentarios de algunas personas en nuestra audiencia, no todas, pero sí he visto varios, que hablan un poco desde el desconocimiento y de pronto de una incapacidad en este momento de empatizar con las víctimas a raíz de ese desconocimiento, me imagino yo, o que de pronto no son mujeres que han tenido que vivir este tipo de casos, para que de pronto nuestra audiencia y pues cualquier persona que llegue a ver esto pueda lograr ponerse en los zapatos de la víctima y entender un poco por qué estas denuncias, algunas de ellas llegan tarde, o por qué vemos también un poco al momento de denunciar la misma víctima como es un poco superficial a veces, como esa incapacidad, ese miedo también de dar nombres y demás. Sabemos que esto es por miedo a represalias de todo tipo realmente, pero cuéntanos, porfa, Leisa, cuáles son específicamente esas represalias en las cuales, por las cuales temen las víctimas al momento de hacer este tipo de denuncias y por qué algunas llegan tarde, pero no por eso dejan de ser menos válidas. Bien, mira, como tú lo acabas de mencionar, el asunto se reduce a miedo y el miedo es una respuesta adaptativa ante una amenaza real, no es debilidad de carácter. ¿Miedo a qué? Miedo a que las víctimas ya han visto qué es lo que le pasa a las que denuncian. Las desacreditan, las rotan de puesto, las echan, las llaman conflictivas o en el peor de los casos trepadoras. Entonces, esta culpa que además, o este miedo, lleva establecido dentro de la cultura nuestra, nosotras las mujeres tenemos siempre la sensación de que fuimos nosotras las que por la ropa, la sonrisa, por haber sido amables, fuimos las que propiciamos. La cultura nos enseñó que la culpa y el miedo son nuestros. Por supuesto,
hacen que las mujeres que son víctimas no sientan respaldo social, sino al contrario, un enjuiciamiento para poder denunciar. A esto agreguémosle que dentro de digamos, la estructura que hay dentro de las empresas, en este caso hablando de los medios de comunicación, hacen que hayan jerarquías muy marcadas que generan obviamente en la mujer que depende de su trabajo o cuya carrera se puede ver en peligro, pues obvio miedo a denunciar. Fuera de eso, esta cultura del estrellato que normaliza estos privilegios de poder en estos acosadores, la competencia laboral, digamos, que puede haber pensando voy a perder mi trabajo, voy a perder oportunidades y sobre todo esto que estamos escuchando que ustedes están poniendo sobre la mesa, la exposición pública de la víctima como si ella hubiese sido la mala de la película, la culpable, la que propició. Todo esto hace que se sienta mucho miedo al descrédito, a las campañas en contra de la misma mujer que está siendo victimizada y pues el miedo en este caso se entiende perfectamente como algo que no es irracional, sino que, vuelvo y repito, es la respuesta lógica a un sistema que tradicionalmente está protegiendo al acosador, como lo estamos viendo ahorita, y cuestionando a quién está poniendo la denuncia. Sí, Catalina, sabemos que se tiene que ir. Gracias por haber estado con nosotros estos minutos aquí en De Frente, pero antes y rápidamente, por favor, cuéntenos qué más va a pasar con esta iniciativa de Yo Te Creo, Colega, hasta dónde ustedes quieren llegar, qué va a pasar con esas denuncias que ustedes están recibiendo y bueno, recordemos también cuál es el correo justamente que ustedes crearon para que las mujeres que quieran hacer estas denuncias pues también se las puedan compartir. Bueno, Pau, nada más importante en este momento que las personas y las colegas que quieran denunciar tengan esa confianza de hacerlo, porque dentro de este movimiento estamos personas víctimas de este acoso, sabemos lo que están sintiendo, sabemos el temor, entonces por eso creamos esta iniciativa de Yo Te Creo, Colega, un Me Too Colombia, donde realmente queremos recopilar todas estas denuncias. En esta primera fase vamos a estar y evaluar con un equipo jurídico cada una de esas denuncias, así que las mujeres, editoras, periodistas, cualquier persona que esté dentro del medio de comunicación que haya sido víctima de acoso sexual puede escribirnos a yotecreocolega@gmail.com. Estamos en redes sociales también con este movimiento #YoTeCreoColega. Allí también nos pueden contar sus historias y de verdad que es un momento muy importante porque estamos marcando un precedente para los medios de comunicación para que un abusador o un acosador piense 2 veces antes de hacerlo y que también queda un precedente en los medios de comunicación. Así que vamos a recopilar estas denuncias, vamos a poner también una parte jurídica, estamos también de la mano de organizaciones sociales, estamos hablando con ONU Mujeres para que nos guíen a través de estos casos y la recopilación de estas denuncias. Así que bueno, están abiertas las puertas para contar sus historias y recordarles que tenemos toda la confidencialidad de estos casos. Si no se quiere mencionar el nombre, pueden hacerlo. Y nada, esa es la invitación a que se pueda denunciar de manera tranquila y correcta estos casos. Bueno, pues muchas gracias. Seguramente, pues como nos contaba también Catalina, van a tener asesoría jurídica y legal, pues porque hay que saberle dar manejo a estas denuncias que a ustedes les están llegando y que seguramente llegarán muchísimas más. Gracias, Catalina, por este espacio. Gracias también a Diana Salinas de Cuestión Pública, que ya se tuvo que desconectar también porque tiene que asistir a un compromiso urgente, pero nos quedamos con nuestra sexóloga Leisa Puentes porque tenemos muchísimas más preguntas sobre este tema del acoso sexual. Laura, ¿usted tiene inquietudes? Sí, precisamente estaba viendo, quiero seguir un poco con esta explicación de por qué esto, como lo decía Catalina, cita un precedente que el acosador pueda, digamos que replanteárselo al menos una vez más antes de llegar a abusar de alguien, especialmente de mujeres en la mayoría de casos. Pues sí,
a raíz del poder que tiene y demás, porque muchas víctimas pues no quieren hablar por las razones que usted ya nos dijo. Pero acá yo veía un comentario que dice que la culpa es de las víctimas por no denunciar y no del victimario, lo cual pues yo creo que sí es absurdo, pues con todo el respeto, pero quiero que entendamos por qué lo considero yo absurdo, porque la víctima lo podría considerar absurdo y una experta como usted también. Es culpa de la víctima por no denunciar, si bien claramente el no denunciar este tipo de comportamientos, y lo acaba de decir Catalina con el comentario que acabo de traer a la mesa que ella nos dio hace un rato, pues el no denunciar también puede, pues digamos que ayudar a que se perpetúen esta clase de prácticas, pero la responsabilidad no debería caer sobre la víctima, sino que claramente es el victimario el que tiene la culpa en estos casos. ¿Nos puede explicar usted por qué, Leisa? Claro que sí. Bien, como lo decía hace un momento, hay un contexto cultural y lo podemos evidenciar en redes, que son un experimento de psicología social permanente, donde el juicio se hace a la mujer. Lo que se pone en duda primero es el testimonio de ella, es la denuncia de ella. Lo podemos ver y comprobar horriblemente en el caso de los archivos Epstein, donde cientos de mujeres estaban señalando al mismo hombre y siempre el beneficio de la duda se lo dieron primero a él. Entonces, esto demuestra por qué las mujeres no denuncian en el momento, por qué se callan. Y realmente es porque existen las mismas razones para no hacerlo que siempre han existido. Miedo a las represalias, en el caso del contexto laboral, pues a perder el trabajo, a la dependencia económica, por supuesto, porque es que yo dependo económicamente de mi trabajo, a la vergüenza, porque vemos cómo mujeres que fueron víctimas de acoso sexual cambian de silla y entonces están ahora sentadas en el lugar que le correspondería al acosador, siendo el acosador ahora una víctima de la injuria y todo el mundo preocupado de no ir a dañar el buen nombre del acosador, perdón. Entonces, si no hay una garantía de que nos crean, ¿cómo se va a denunciar? Si en lugar de respaldarnos socialmente, lo que van a hacer es cuestionarnos, pues claramente entendemos por qué las mujeres que han sufrido incluso de abuso sexual, de violación, para ir más allá a otros escenarios, no denuncian, pues porque no hay un entorno que les sea seguro, que las respalde. Y este es, pues básicamente, el contexto racional del pensamiento de esa mujer por el cual no denuncia en el momento. Doctora Leisa, y por supuesto a toda la audiencia del Tercer Canal, que le pedimos que comparta esta transmisión, que le like y comente, por supuesto a mis compañeras también. Se habla de un caso que a mí me llama poderosamente la atención y es el de Epstein, porque aquí se habla de un pacto del silencio. Y usted como ciudadana, como mujer, pues como ha visto también el manejo que le han dado todos los medios de comunicación a este caso y también qué impacto tiene para las víctimas, que a pesar de que sea un caso que en redes sociales esté tan explotado, pues los medios de comunicación que supuestamente están pues solidarizándose, pues dando ciertos protocolos, el mismo Caracol, pues realmente no se exponga este caso como de verdad se debería exponer. Sí, tú estás hablando de algo que es preciso reconocer, identificar, que se llama lo que se está conociendo ahora como el pacto de silencio, realmente se llama el pacto patriarcal, ¿no? El pacto patriarcal es un acuerdo tácito que tienen los hombres, es decir, nadie les dijo, no se le manifestó a ningún niño ni a ningún adolescente, venga, mijito, vamos a hacer un pacto aquí entre todos los hombres, sino fue algo que de manera tácita se fue transmitiendo, donde los hombres se protegen mutuamente. De hecho, creo que lo hemos escuchado en versión mamá o abuelita cuando dicen todos los hombres se tapan con la misma cobija. Realmente se hacía alusión a esto que hoy tiene nombre, que se llama el pacto patriarcal. Entonces funciona como una red de silencio donde se encubre a que
hombre que tiene este tipo de conductas. ¿Por qué se encubre? No se encubre de manera consciente, ¿no? El hombre no dice voy a encubrir a aquel que está acosando sexualmente a esta mujer, sino que a veces es de manera inconsciente porque como es un aprendizaje generalizado que nunca se cuestionó, conductas que eran acosadoras, abusadoras, que nunca se cuestionaron, se hicieron normales ante los ojos de los demás hombres, pues entonces no se hablan, se encubren. ¿Qué es lo que se encubre? Por ejemplo, compañeros que vieron conductas de sus otros compañeros que eran de acoso y no dijeron nada, hombres que le creen más al acusado que a la denunciante y que siempre van a salir a decir, pero es que ella esto, pero es que ella aquello, pero es que las denunciantes falsas. Instituciones, por ejemplo, que lo podemos ver palpablemente, instituciones que son casi totalmente masculinas, que resuelven estos casos trasladando silenciosamente al acosador o al abusador en lugar de darle una sanción, personas que dicen, ay, pero si así es él, ¿para qué ellas lo buscan? Esto todo hace parte del pacto patriarcal y es como un acuerdo secreto, ¿no? Donde los hombres no hablan, o sea, no sienten que sea correcto. Les puede dar vergüenza decirle a su compañero, ella, ¿a ti no te parece que esto está mal? Oye, no la molestes que ella se está sintiendo incómoda o no la molestes que ya te dijo que no. Hay que decir que esto no es generalizado, ¿no? Y como es un asunto de conciencia, muchos hombres efectivamente sí están fuera del pacto patriarcal y son señalados incluso a veces por los otros hombres. Doctora, yo quería preguntarle también por un tema que usted menciona y es este tema de las denuncias falsas, que es algo que también estoy leyendo aquí en el chat y es esta carga de la prueba que se pone sobre las víctimas y la responsabilidad que les asignan de tener que probar que sucedió, que su palabra no es suficiente y este otro discurso de es que hay muchas denuncias falsas pero que los datos muestran que son menos del 5%. ¿Qué implicaciones tiene hacer estas demandas a las víctimas y digamos que sí, cómo generar estas presiones de ustedes tienen que demostrar que esto realmente sucedió, qué tan habitual es que esto ocurra? Bien, quiero empezar diciendo que todo este tema que estamos poniendo sobre la mesa no es un ataque frontal feminista de hordas contra los hombres, es un espacio de hacer pedagogía para que podamos entender todos, hombres, mujeres, que estamos metidos dentro de este mismo sistema porque todos aquí a veces hacemos juicios por el lado que no es. Sí, no se desconoce, como tú lo dices, que existan denuncias falsas, pero es preciso comparar el porcentaje de denuncias falsas con el porcentaje de denuncias que efectivamente tienen evidencias y terminan confirmándose. ¿Qué pasa con el asunto de la violencia psicológica o en este caso de este tipo de violencia como es el acoso sexual? Que no dejan evidencias, no dejan marcas. Entonces preguntémonos por cuántos siglos mujeres o incluso hombres sufrieron violencia psicológica de forma, digamos, de insultos, de abusos, de ofensas, de manipulaciones o chantajes emocionales, pero pues como no botaban sangre ni habían morados, pues nadie les estaba creyendo. Hay tipos de violencia que no van a dejar marcas, pero no por esto se constituye que no hayan pruebas. Las pruebas en este caso son que no es solamente una persona que está señalando al acosador sexual, porque y ahorita podemos hablar de las características del acosador sexual, pero una de las características de este perfil es que son hombres que no es que actúen una sola vez en la vida con una sola persona, tienen un patrón de un perfil psicológico completamente marcado y detectable, donde empiezan a salir, como está haciendo ahora, cantidades de testimonios de mujeres que levantan la mano y dice, a mí también me hizo lo mismo, a mí también me acorraló en un ascensor, a mí también me pidió un beso en la cafetería cuando no había nadie, a mí también me tomó una foto de mis piernas por debajo del escritorio. Entonces, aquí básicamente aplica una frase que es de la psicología que dice, la suma
El todo es la suma de sus partes. Aquí vamos a empezar a sumar todas las partes y por eso es tan importante que la justicia tenga en cuenta la cantidad de voces y testimonios que se van a lanzar. Doctora Leisa, usted hace o usted toca un tema que me parece bien importante y es justamente el del perfil del acosador, porque ya usted hablaba de este pacto patriarcal en el que los hombres, como dicen las abuelas, se tapan con la misma cobija y justamente ellos, por ser en muchos casos poderosos, o como los hemos llamado aquí, en de frente, vacas sagradas de los medios de comunicación. Me refiero a los medios de comunicación, aunque esto pasa en todas las empresas y en todos los sectores seguramente, pero pues estamos hablando desde las denuncias que se han conocido en los medios de comunicación. Entonces, como estas personas son vacas sagradas, pues muchos se niegan a reconocer que sí son personas que pudieron haber cometido prácticas relacionadas con el acoso sexual. Y usted mencionaba, por ejemplo, el tema de tomar fotos de las piernas por debajo de la mesa. Esto me imagino que se refiere a usted a unos trinos que también se han hecho virales en redes sociales, en X, en donde pues se ve como un periodista también de una importante cadena radial pues publicaba constantemente fotos de sus compañeras y refiriéndose a sus piernas. Entonces, hablemos del perfil del acosador, porque también han salido incluso mujeres a decir, no, este no es acosador, yo he trabajado con él y él es muy querido, muy chévere, yo lo conozco y jamás se ha insinuado, jamás me ha dicho nada indebido. Entonces, el hecho de que a uno no se lo digan, pues no significa que a otras sí o no. Y pues también aquí hay como que saber y tener bien claro qué es el acoso y quién es acosador. Sí, hay puntos que son bien importantes y yo estoy absolutamente segura que quienes nos escuchan, Paola, van a decir, ahí está pintado, ahí estaba pintado. Por ejemplo, bueno, hay que decir, y esto lo digo como neuropsicóloga, el acosador sexual no está enfermo de nada, no tiene ningún trastorno de nada. No tiene trastorno de control de impulsos, ni es que esté hipersexualizado, ni es que le sobre la testosterona, que también son a veces excusas absolutamente infundadas, biologicistas, que no están explicando nada. El acosador sexual es el producto de una cultura que le ha enseñado a ese hombre que el poder masculino es que tiene acceso al cuerpo femenino, a morbosearlo, a mirarle el escote a la señora así y hacer comentarios. Entonces, estos rasgos podemos empezarlo por esto, justamente con que percibe a las mujeres como objetos de gratificación, y esto no es una cosificación patológica. Vuelvo y repito, muchas de las cosas que a veces se pretenden explicar desde la biología realmente son culturales aprendidas. Otra cosa que también es característica es que externaliza la responsabilidad, ¿no? Nunca es su culpa. Ella me provocó, yo solo estaba siendo amable, es que estas mujeres de hoy en día son muy sensibles, no se aguantan ni un halago, ni un piropo, entonces persisten en pensar que el cuerpo de la mujer es simplemente un objeto que está ahí como ellos mismos lo manifiestan, es que la belleza es para admirarla y desde ahí se siguen agarrando de este tipo de admiración. Otra cosa es que siempre van a minimizar lo que la víctima dice, ¿no? Si ella dice algo, si chista, si ella se queja, ay, pero si era un chiste, ay, pero si era un piropo, nada del otro mundo. Entonces, eso también genera como una asimetría totalmente abismal de la percepción de la gravedad de lo que él está haciendo. Y otra cosa que es fundamental es que el hombre acosador siempre va a responder de manera enojada ante el rechazo de ella. Cuando el acoso empieza a escalar, responder como si
hormonal, es que está en sus días, es que está loca, es que lo que sea, y justamente en esa escalada de enojo es donde puede venir la represalia laboral o la represalia social que puede tachar a esa mujer de una cosa o de otra, y donde empieza entonces a invertirse el rol. Entonces la víctima pasa a ser una loca que está señalando injustamente una conducta que era inocente, y justamente muchos acosos y muchos abusos grandes empezaron con algo que la demás gente consideró inofensivo. Como tomarle fotos a las piernas por debajo de la mesa, porque es que uno como mujer pues no va por la vida tomándole fotos a las partes del cuerpo de los hombres y publicándolas en redes como si eso fuera normal, o esto sí puede considerarse normal. Es que yo se lo pregunto por puro desconocimiento del tema, doctora Leiza, porque también he visto que hay muchas mujeres, como ya se lo mencionaba, pues que están justificando, si se puede decir así, pues esta conducta, que porque es el amigo, que porque lo conoce, que porque es el colega y que porque llevan muchos años trabajando juntos. Sí, el hecho, mira, este no es un momento en el que nosotras o nadie, ni nosotras ni los hombres que son solidarios, podemos decir, es que como a mí no me pasó, entonces la persona es inocente. Volvemos a algo, yo no soy abogada, pero pues entiendo que la persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero cuando las evidencias están mostrando conductas que son inapropiadas, está mal. Otra cosa es que volvemos al asunto, que en el colectivo imaginario que tenemos, sintamos que esas cosas no son agresivas, que son solo cosas normales de oficina, que son chistes, que son picardías. Ahí es donde se opone el asunto grave, porque se desdibuja la línea, Paola, de lo que es un acoso y de lo que es un halago. Entonces, sí es necesario que haya una cultura organizacional al interior de las empresas que no premie ni tolere esto, ¿no? Es que esa es la gravedad, empezar a ponerlo como si no fuese mucho, cuando realmente por ahí se puede haber empezado un punto donde se va todo el hilo de acoso sexual. Bueno, pues importante tener pues todo este contexto y todas estas bases, estos elementos que nos está dando la doctora neuropsicóloga y además sexóloga Leiza Puentes, para tener más claro de qué se trata el acoso y en qué momento pues hay que tomar la decisión de denunciarlo. ¿Algo más, compañeros? ¿Tienen alguna otra pregunta para la doctora Leiza? No, de momento. Bueno, doctora, muchísimas gracias, y seguramente pues estaremos conversando en muchas oportunidades con usted, pues porque esto no va a parar aquí. Aquí hay mucha tela por cortar. Esto apenas comienza. Y bueno, ¿usted está de acuerdo con que esto lo llamemos el Me Too colombiano? Para los que no saben, pues Me Too es este movimiento que se generó en Estados Unidos tras las denuncias también de acoso sexual en industrias tan importantes como la de el cine, la televisión y hasta los medios de comunicación. ¿Usted cree, doctora, que esto sí se le puede llamar o merece llamarse el Me Too colombiano? Se apagó el micrófono, doctora Leiza, no la escuchamos. No, lo tengo prendido. Ya, ahí, perfecto. Ok, no solamente es que se merece ser llamado el Me Too colombiano, es que como tú lo decías, esto no puede ser una noticia de una semana o de 2 semanas. La voz de estas mujeres necesita eco en todas las demás, en todos los demás, porque también he visto hombres maravillosos respaldando a estas chicas que han sufrido de este tipo de violencia como es el acoso sexual. Entonces, necesitamos utilizar nuestras redes sociales, nuestra voz pública, quienes la tengan, y así sea poquito, porque todo el mundo tiene voz pública hoy en sus redes sociales, para apoyar a quienes están manifestando que fueron víctimas, y que no es difícil creerlo, Paola. Entonces, es preciso seguirle dando ruido a este tema para que no muera como mueren muchas noticias y como murieron muchas denuncias que seguramente han hecho
muchas mujeres que hasta ya se habrán muerto sin ser validadas. Así que, por supuesto que estoy de acuerdo, necesitamos hacer esto visible. Ayer justamente en mis redes un señor me escribía, mi hija está terminando de estudiar periodismo y estoy leyendo esto y entonces me quedo muy preocupado por ella. Puede ser cualquier mujer a quien esto le ocurra. Por supuesto que necesitamos abrir estos espacios para hablar y denunciar, obviamente, a los acosadores. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?